Gracias, José, y gracias a toda la comunidad católica del Espíritu Santo y a este espacio que se abre para los matrimonios jóvenes, para los matrimonios que están buscando ese aprendizaje para poder tener una mejor relación, una relación más saludable. Así que hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos llama la atención, crearía yo. Un tema que ojalá que no se haya dado por vencido ya, porque algunos dirán, bueno, ya es que ya traté, ya, ya lo intenté varias veces y no hay modo que pueda resolver tal o cual conflicto, y espero el día de hoy poder darle alguna herramienta de parte del Señor y de su palabra para que se pueda animar y pueda darse cuenta de que es posible resolver los conflictos dentro de la pareja. Entonces, comenzamos. Eh, Quiero hablar de dos cosas. Voy a hablar de muchas cosas y ojalá podamos aprender, que podamos aprender lo que está pasando en nuestro matrimonio y también aprender, por supuesto, a cómo resolver esos conflictos con nuestros seres queridos. Entonces, en este caso, con nuestra pareja. Entonces, quiero decir dos cosas. Quiero empezar distinguiendo entre conflicto y diferencia, ¿sí? Si bien es cierto, las diferencias pueden crear conflictos, eh, quiero yo apartarlas en un espacio distinto, ¿sí? Porque hay cosas que son conflictos y esta es la primera noticia, diría yo, revolucionaria para esta noche, es algunos son conflictos y otras pertenecen al terreno de la aceptación. Distingo esto porque muchas veces nosotros queremos cambiar a las personas y el conflicto que tenemos es que queremos a otra persona. Es decir, queremos que nuestro cónyuge se convierta en alguien que no es y queremos entonces que convertirlo a nuestra imagen y semejanza. Entonces, por eso quiero distinguir esto. El matrimonio pasa por diferentes etapas. El matrimonio fue creado por Dios, fue instituido por Dios como sacramento y está en el corazón de Dios desde el libro del Génesis capítulo 2, versículo número 24, que nos habla y nos dice que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y llegarán a ser como una sola persona. Allí nosotros vemos cómo Dios crea, Dios forma la unión entre el hombre y la mujer. Y esta creación de Dios, decía, está dentro de su corazón. Pero nosotros nos damos cuenta cómo el matrimonio pasa por diferentes etapas. La primera etapa es la idealización. Nosotros idealizamos a la persona y idealizar en cierto sentido es parte de la naturaleza humana. Los antropólogos dicen que si nosotros no idealizáramos, es decir, si cierta parte de nuestro cerebro no dejara funcionar cuando estamos enamorados, entonces nadie se casaría. Es decir, nosotros nos casamos porque de cierta manera hay cierta área de nuestra mente que se apaga por un momento. ¿Para qué? Para no magnificar los defectos del otro, para no, para que esos defectos del otro no nos lleven a nosotros a no casarnos, porque si las personas pudieran ver todos los defectos y ser conscientes de ellas, estoy hablando desde una teoría científica, entonces no tendríamos esta continuación de la especie porque todo el mundo diría, no, yo a eso no me meto. Eh, ¿Para qué me voy a meter ahí? Entonces, el matrimonio pasa por esa etapa de idealización. Luego pasa por la etapa del descubrimiento. Y esa etapa del descubrimiento es eso, ¿no? Descubrir al otro con sus virtudes, pero también con sus defectos. Y muchas veces es en esa etapa en donde se muestran los defectos, porque las personas
muchas veces empiezan a mostrarse tal y como son, cosa que no hicieron en la etapa del noviazgo. Empiezan a mostrarse tal y como son. Entonces hay una etapa de descubrimiento. Yo descubro al otro y entonces entro en la tercera etapa, que es querer cambiar al otro. Y querer cambiar al otro es, me atrevería yo a decir, la etapa más larga dentro de la vida matrimonial, dependiendo de cada uno de nosotros, por supuesto, pero muchas veces esa etapa puede durar toda la vida. Y hay que decirlo, que va a durar lo que nosotros querramos que dure. Va a durar mientras nosotros sigamos alimentando esa etapa o mientras nosotros sigamos jugando a ese juego de querer cambiar al otro, de querer arreglar al otro, de querer que nosotros podamos, de que esa persona llegue a ser lo que nosotros hemos imaginado o lo que nosotros creemos que debería de ser una esposa o debería, y subrayo esa palabra, debería de ser un esposo. Entonces ahí nos estrellamos como con una pared y allí muchas veces el matrimonio se detiene en la etapa de querer cambiar al otro. Lo descubre, pero no lo acepta, sino empieza a quererlo cambiar de muchas maneras. A veces es con cariño, con amor, con ternura. Otras veces se da cuenta de que así no lo va a lograr y entonces empieza a ser un poco más intenso, más intenso. Entonces ya son las discusiones, los pleitos, los gritos, las manipulaciones a veces, los chantajes, las culpas, y allí la situación se va agravando cada vez más dentro de la vida matrimonial y se va abriendo, en el peor de los casos, un abismo entre la pareja, porque uno está tratando de ser quien es, con sus defectos y con sus virtudes, y la otra persona está tratando de hacerlo a su imagen y semejanza y se convierte en una lucha constante que por supuesto es muy desgastante para la relación matrimonial. Es muy desgastante hasta el punto que puede llegar a separar la pareja. Pero aquí no estoy hablando de conflictos, porque conflictos, y distingo aquí, estoy hablando de diferencias. Conflictos, conflictos económicos. ¿Qué conflictos tenemos en el matrimonio? Pues conflictos por la plata. Y empiezo por ahí porque muchas parejas tienen conflictos por el dinero. Diferentes tipos de conflictos. Y aquí podríamos pasar hablando únicamente de esto un buen rato, ¿no? Acerca de la plata, acerca de los modelos de gasto, que por qué gastas así, que por qué gastas así, que por qué, que por qué no me dices todo lo que tú ganas, o por qué eres tacaño, o por qué no llevamos un presupuesto, etcétera. Hay diferentes tipos de conflicto hablando financieramente, los que ya mencioné, y cuando se pasa a veces dentro de la familia por periodos de escasez, por periodos en donde hay más bien que reducir los gastos, como puede ser y es la realidad de muchos matrimonios y de muchas familias en este tiempo. Hay muchas personas que han visto reducidos sus ingresos, pero a veces pasa en el matrimonio que una de las personas no quiere renunciar a ese estilo de vida que ha tenido durante mucho tiempo. Pero bueno, no me quiero perder allí. Entonces, conflictos económicos, a veces conflictos por los hijos, a veces conflictos por la intimidad sexual, a veces son conflictos de comunicación, pero son eso, conflictos. Son situaciones o problemas por resolver que crean conflictos o crean molestia en nosotros. Pero, decía, hay otra parte que son diferencias. Hay una parte en donde el hombre y la mujer funcionan de una manera. Ya lo decía la Biblia, ¿no? Hombre y mujer los creó. O sea, ya cuando la palabra dice esto en el Génesis, ya nos está dejando entrever que somos diferentes. O sea, hombre y mujer los creó. A uno lo creó hombre, a otro lo creó mujer. Y por lo tanto nos creó de maneras diferentes, nos creó con una manera diferente de pensar, de enfocar la vida, con una manera incluso de resolver los conflictos, con una manera de actuar
Y eso pertenece al terreno de la aceptación. Hay cosas que hay que resolver y hay cosas que hay que aceptar. Hay cosas que hay que aceptar. Una de las claves para que nosotros podamos ser felices dentro de nuestra vida matrimonial está precisamente en el hecho de aceptar al otro como es. Cuando nosotros aceptamos al otro, a la otra persona como es, entonces estamos liberándonos nosotros mismos y estamos liberando al otro de una carga. Estamos liberándonos de expectativas, estamos liberándonos de pensamientos rígidos, no flexibles, estamos liberándonos de conceptos e ideas, estamos liberándonos de deberías, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una forma particular de ser y cada uno de nosotros tiene defectos y cada uno de nosotros tiene virtudes. Y por eso es tan importante llegar a la última etapa del matrimonio, idealismo, descubrir al otro, querer cambiar al otro, y la cuarta etapa es volver a decir que sí. Pero es un volver a decir que sí maduro, ¿sí? Una pregunta que nosotros podemos hacernos es, bueno, le decía un señor a su esposa, yo te volvería a elegir a ti, le dice, y ella le contesta, pues yo no te volvería a elegir a ti, no volvería a elegirte. ¿Nosotros volveríamos a elegir a nuestra pareja? Yo espero que sí. Pero esa es la cuarta etapa del matrimonio, cuando yo ya te conozco y a pesar de que te conozco, te amo y te acepto con tus defectos y con tus virtudes y entiendo que somos diferentes. Como hombre, como mujer, pensamos, sentimos, vemos la vida diferente. A ti te gusta el blanco, a mí me gusta el negro, a ti te gusta salir, a mí no me encanta estar en casa, a ti te encanta la música, a mí me encanta el silencio. ¿Sí? Tú quieres el campo, a mí me encanta la playa. Entender que somos diferentes. ¿Sí? Que tú hablas mucho y que yo hablo poco, que tú tienes muchos amigos, que yo tengo pocos amigos. Y toda la gama de diferencias que nosotros tenemos, pero yo te acepto. Cuando nosotros hacemos eso, mi querido amigo y amiga, nos estamos ahorrando un montón de conflictos en la vida. John Gottman, que es uno de los estudiosos acerca del matrimonio y ha estudiado el matrimonio por más o menos 40 años, menciona esto, como la clave de la vida matrimonial es la aceptación. Porque nosotros nos hemos dedicado gran parte de nuestra vida, incluso dentro del contexto de la iglesia, a querer cambiar al otro. Entonces, que cambie él, que si no habla, pues que hable más, pero si el Señor es mudo y casi no habla, pues en esencia va a ser el mismo toda la vida. Podrá cambiar, podrá mejorar, es sujeto de mejora, sí, pero en esencia seguirá siendo el mismo. Si su esposa o su esposo tiene un carácter desgraciado, muy probablemente, sí, siempre y cuando esté enmarcado en los límites, en esencia va a ser la misma persona siempre. Nunca se va a convertir en esa persona dulce, tierna, suavecita, como Winnie Pooh, así todo eh, ternurita. ¿No? Va a ser fuerte, va a ser directo para poder hablar, ¿sí? Yo recuerdo que esa es una de las diferencias que he tenido yo con mi esposa en el matrimonio. Es decir, a mí me gusta que me hablen suave, con cariño, con ternura, pero cuando me dice, mira, Víctor, hay que sacar la basura, ¿sí? Antes yo me ponía, pero molestísimo, ¿sí? Porque yo quería que me hablara con ternura. Y recuerdo que mi esposa me decía, ¿cómo querés que te lo diga, papadito lindo? Mi ternura, mi lindo, mi bello, ¿será que haces favor de sacar la basura? Hasta que yo entendí que ella siempre me iba a decir de la misma manera y entendí en mi mente que no me estaba faltando el respeto, que no era que no me quería, era que es simple y sencillamente su forma particular de ser y que yo estaba llamado entonces a aceptar eso y aprender a vivir con eso. No estoy hablando de falta de respeto, de agresión
verbal, física, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de diferencias en la forma particular de ser. Entonces, comencemos por eso. Comencemos por distinguir entre las diferencias, pero sobre todo, comencemos por distinguir entre aquellas cosas que hay que aceptar, ¿sí? Que deberíamos de dejar de ponerlas incluso sobre la mesa, porque simple y sencillamente hay que aceptarlas como son y como vienen, porque son parte de esa persona y, y van a ser probablemente parte de esta relación el resto de nuestras vidas. Y tenemos siempre esos dos caminos, o nos desgastamos la vida en tratar de cambiar al otro, o lo aceptamos y lo disfrutamos. Usted y yo somos los que elegimos eso y espero estar dándome a explicar con lo que estoy diciendo. Del otro lado, entonces, ¿sí? Y me atrevería a decir, en menos cantidad están los conflictos, porque una vez que quitamos esta parte y la ponemos en el terreno de la aceptación, insisto, vamos a ahorrarnos muchísimos conflictos en nuestro matrimonio. Pero luego están los conflictos, ¿sí? Los conflictos que en principio tengo que decir que no son buenos ni malos. El problema no es el conflicto. El problema es cómo reaccionamos nosotros al conflicto. Cómo reaccionamos nosotros al conflicto. Ese es el problema, ¿sí? Esto es como las emociones. Las emociones tampoco no son ni buenas ni malas. El problema es cómo yo reacciono. Yo tengo todo el derecho del mundo a estar enojado. Y es saludable que esté enojado. Y es normal que me pueda enojar. Es decir, si usted va en la calle y alguien le da un insulto, no le va a decir, ay, dígamelo otra vez. ¿Sí? Ay, me encantó cómo me lo dijo. ¿Será que me lo repite? No, lo normal, porque usted es una persona sana, es que usted se enoje también. Pero no porque se enoja le va a tirar el carro encima, no porque se enoja lo va a perseguir por toda la calle, no porque se enoja le va a hacer daño. O sea, las emociones no son ni buenas ni malas. La reacción es lo importante. Igual pasa con el conflicto, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos nosotros al conflicto? Esa es la problemática que tenemos que enfrentar. Ese es el desafío que nosotros tenemos por delante, ¿sí? Y los conflictos incluso, de cierta manera, pueden ser positivos. ¿Por qué? Porque los conflictos generan cambios. Recuerde que el conflicto lo que busca es generar un cambio. O sea, si yo me siento con mi esposa a hablar acerca de cómo estamos creando a nuestra hija y a ella no le gusta, pero ese conflicto que entramos en donde ella me dice su opinión y sus argumentos y yo le digo los míos, entonces ese conflicto puede generar un bienestar para nuestro matrimonio y para nuestra hija y para nuestra familia. Y si no lo hablamos, nos vamos a quedar ahí el resto de nuestras vidas. ¿Sí? O sea, si a mí no me gusta cómo estamos manejando el dinero, yo tengo que hablar también, yo tengo que decir las cosas, lo que pienso y lo que siento y los argumentos que tengo para respaldar lo que estoy diciendo. Y debo de decirlo, por supuesto, de una manera asertiva, pero si yo me quedo callado y a los 30 años después digo, ay, es que fíjese que a mí no me gusta tal cosa y me voy convirtiendo en una olla de presión, hay gente que no habla de esas situaciones de los hijos o de la economía o de un tema muy delicado dentro de la vida matrimonial que es la sexualidad. Hay gente que simplemente no habla y no se expresa y no crea conflicto y el conflicto puede mejorar tus relaciones. Pero tienes que hablarlo y tienes que decirlo y por supuesto tienes que hacerlo en una dinámica que te construya y no en una dinámica que no edifique tu vida. Así que hay que resolver conflictos. Te voy a decir que no es difícil resolver conflictos, siempre y cuando sigas algunas reglas. Y de eso se trata esta reflexión. ¿Cómo puedo resolver conflictos? Pues hablando, ¿verdad? Y eso no es descubrir el agua azucarada. ¿Cómo los vas a resolver? Pues vas a hablar. No vas a suponer, sino que vas a preguntar. Vas a ser proactivo y proactiva y vas a hablar de lo que piensas, de lo que sientes. Y vas a hablar también de lo que deseas que pase. El punto no es ese. Eso lo podemos hacer. Lo que pasa es que lo hacemos mal.
lo hacemos sin reglas, lo hacemos sin límites. Entonces, ¿cómo puedo resolver conflictos con mi pareja? Hablando con ella. Número 2, escuchándola a ella. Número 3, poniendo argumentos, teniendo argumentos. No que yo me lo imaginé, no que yo pienso, a lo mejor, quién sabe, yo te vi, yo conozco esa mirada. No, ¿cuáles argumentos yo voy a exponer aquí para resolver el conflicto que tenemos? Y yo te voy a escuchar a ti y voy a escuchar lo que tienes para decir. Pero voy a respetar las reglas de los conflictos. Y eso es lo que quiero darte en esta noche. ¿Sí? Tú eres capaz de resolver un conflicto si logras respetar las reglas que tienes que seguir. Aquí te doy algunas reglas, ¿sí? Porque uno puede pelear con su esposa, con su esposo, siempre y cuando lo haga en un marco. Y el marco es el siguiente. Número 1, y voy a dar varias cosas. Lo primero que tú tienes que saber es que vamos a resolver un conflicto, pero si el problema es entre tú y yo, lo arreglamos entre tú y yo. Y entonces queda prohibido hacer partícipe a alguien más. Sí, porque eso es lo que hace que no resolvamos conflictos, que traemos a una tercera persona a escena. La llamamos, es que tu mamá, es que tu hermano, es que tu familia, no sé qué. Y fíjese que la traemos no necesariamente que esté ahí, es que la traemos a la conversación, es que tu tía, es que toda tu familia. O a veces también resulta que queremos resolver conflictos en un lugar no adecuado. Cuando tú estás queriendo resolver un conflicto frente a tu familia, algo dentro de ti va a generar la idea de que tú te tienes que defender, porque es que no puedo quedar mal yo aquí frente a toda mi familia o frente a mis amigos. Estoy aquí teniendo una discusión con mi esposo o con mi esposa y no quiero quedar mal. Entonces, ya eso te va a llevar a subir el tono, a defenderte y a escuchar menos, porque al final lo único que vas a buscar es no quedar mal con las personas que están frente a ti. Lo mismo pasa cuando queremos corregir a nuestros hijos en frente de los demás porque se portan mal. No queremos corregirlos en realidad. Lo que queremos hacer es no quedar mal frente a la sociedad, frente a la gente que está en el súper o frente a nuestra mamá o nuestros hermanos para que no digan, ay, este es un alcahueto. ¿Sí? Es una alcahueta que a todos se lo tolera al niño. Entonces, ahí nos ponemos nosotros todos intensos y lo que no haríamos en privado lo hacemos en público para demostrar, entre comillas, los buenos padres que somos. Pues lo mismo nos pasa en el matrimonio, ¿verdad? Queremos demostrar algo cuando estamos frente a las personas y allí nos vamos perdiendo, ¿sí? Entonces queda prohibido hacer partícipe a un tercero. Si el conflicto es entre tú y yo, lo arreglamos entre tú y yo, pero no solamente físicamente, sino también mental y emocionalmente. No metas a alguien en tu conflicto, ni a tus hijos, ni a tus papás, ni a tus hermanos, ni a tu jefe, ni a tu amigo, ni al amigo de tu esposa o de tu esposo, sino mantengámonos en esta dinámica. Estamos aquí los dos y los dos vamos a resolver esto porque el problema es de nosotros, no es de alguien más. Porque dígame si no es cierto que cuando hacemos eso terminamos dándonos una perdida como si fuéramos el pueblo de Israel en el desierto y nos tardamos 40 años en salir de ahí y algunos no salen nunca porque no respetan estas reglas que son muy sencillas, ¿sí? Pero que requieren mucha conciencia y mucha disciplina para ponerlas en práctica. ¿Quieres resolver conflictos? Respeta las reglas. Y la segunda regla es, bueno, vamos a resolver conflictos, pero la regla es, el amor y la lealtad son conceptos no negociables, ¿sí? Por lo tanto, nuestro amor nunca lo vamos a tocar. Hablemos, yo te voy a escuchar tus argumentos, pero por nada del mundo nuestro amor va a ser puesto en tela de juicio. O sea, no voy a faltar a nuestro amor. O sea, no voy a decir cosas como, ya no te amo, es que me arrepiento de haberme casado contigo, el peor día en mi vida, qué desgracia la mía, del día en que me fijé en vos, etcétera. ¿Sí?
pase lo que pase, no voy a permitirme ese tipo de situaciones, sino todo lo contrario. Voy a cuidar como en un búnker nuestro amor. Podemos pelear encarnizadamente, pero jamás nos vamos a permitir poner nuestro amor en tela de juicio. Y eso incluye sacar de nuestro vocabulario la palabra divorcio, la palabra separémonos, la palabra váyase, la palabra me voy a ir. Porque cuando yo estoy haciendo eso, estoy poniendo el amor y la lealtad, ¿sí? Lo estoy poniendo sobre la mesa. Y entonces eso me hace que yo me convierta en una persona en el futuro no confiable. Si seguimos estas reglas tan sencillas, vamos a podernos mantenernos en una ruta que nos va a llevar a realmente poder resolver nuestros conflictos. Pero si nos salimos de allí, nos vamos a perder. Y entonces, no importa si nuestro conflicto empezó siendo una pequeña llovizna, lo vamos a convertir en un huracán, en un tifón, en un tsunami, ¿sí? Por cometer estos errores que ahora mismo estoy mencionando, ¿sí? Bueno, vamos a tener conflictos entonces y vamos a resolverlo, pero vamos a respetar una tercera regla. Queda prohibido tener actitudes extremas, ¿sí? O sea, hay gente que tiene esas actitudes extremas en medio del conflicto. Pega, somata, tira, se va de la casa, algunos hasta se quieren tirar del carro, se levanta y se va, pega de gritos. Esas son actitudes extremas. Imagine usted una discusión entre su cónyuge y usted en donde no hayan estas cosas. Si lo logra imaginar, dígame que en un contexto así, dígame si no es posible resolver un conflicto sin todo esta, este show que se monta alrededor, sin toda esta basura, sin toda esta hierba mala que impide que nosotros podamos llegar a resolver conflictos, porque voy a desechar de nuestras vidas estas actitudes extremas, ¿sí? Si alguien está perdiendo el control, entonces lo mejor es que se retire por un tiempo, que se retire. O sea, ahora vengo, ¿sí? No me voy de la casa, ahora vengo, voy al jardín, voy a mi cuarto, voy a la sala, a la banqueta de enfrente y me siento ahí a pensar, a esperar que mis emociones vuelvan a su cauce y luego volvemos a empezar. Pero queda terminantemente prohibido tener esas actitudes extremas que llevan a que los conflictos sean eternos. O sea, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Hay gente que dice, mire, por ejemplo, de mis suegros, ya no hablamos usted, porque cada vez que hablamos me sale con que es que tus papás también, ¿sí? O me sale con que, eh, yo primero conocí a mi mamá, o primero conocí a mi papá, después te conocí a vos, ¿sí? O me sale con una actitud extrema, entonces esos son los conflictos que van quedando ahí, ¿verdad? O los conflictos económicos o cualquier otro, ¿sí? Siempre y cuando salgamos con esto, entonces se van a convertir en conflictos eternos. Pero mientras nos mantengamos en una línea saludable, en una línea de sabiduría, de prudencia, de paciencia, de amor, de respeto al otro, no va a haber conflicto que no podamos resolver. No va a haber conflicto que no podamos resolver. Aunque no se resuelvan como nosotros quisiéramos, vamos a poder resolver. La otra regla que vamos a ponernos es que vamos a discutir una cosa a la vez. ¿Qué le parece? Discutir una cosa a la vez. A veces empezamos, ¿por qué no se resuelven los conflictos? Pues porque discutimos de todo. Empezamos en la A y terminamos en la Z. Y entonces ya empezamos a discutir de todo tipo de cosas y pasamos por todos los problemas que tenemos. Pasamos por el área económica, pasamos por el área de los hijos, nos pasamos al área de los papás, nos pasamos al área de, qué sé yo, del pasado y luego nos vamos al futuro y regresamos al presente. Y entonces, ¿cómo pues vamos a poder matar a un monstruo de 10 cabezas si apenas
podemos con uno. Resolvamos un conflicto a la vez. Si vamos a hablar de un tema, vamos a hablar hoy de ese tema. Este es el tema del cual vamos a hablar. No vamos a hablar de otro, o sea, ya sé que tenemos otros conflictos, pero esos conflictos los vamos a hablar en su momento. Los vamos a hablar en el momento adecuado. Ahora vamos a hablar de este, que es el que nos está apremiando a poder resolver porque te está molestando a ti o me está molestando a mí y está generando en nosotros molestias, está generando en nosotros divisiones y nos damos cuenta y entonces se prenden las alarmas y nos dicen, bueno, hay un conflicto que resolver, necesitamos apartar un tiempo para poder escucharnos, para poder hablar y expresar y para poder juntos decidir, sabiendo que esa decisión de resolver el conflicto siempre va a implicar una pérdida y va a implicar también una ganancia. Y va a ser siempre más la ganancia que la pérdida. Pero si yo me pierdo en el océano porque esto es como una tormenta, no sé si has sido cuenta. Cuando yo no llevo el timón, cuando yo no tengo una decisión, cuando no tengo una convicción, cuando no tengo, sobre todo, la presencia de Dios en mi vida, el poder del Espíritu Santo en mí, porque como diría San Pablo, yo hago las cosas que no quiero hacer y las buenas que quiero hacer no las termino haciendo. Y a veces somos así, ¿no? Vamos a sentarnos a resolver un conflicto y vamos pensando que podemos llegar a ser como, qué sé yo, Minnie Mouse y terminamos siendo el demonio de Tasmania, ¿verdad? Entonces, tirándolo todo, haciendo cosas, no llegamos con esa intención, pero terminamos actuando de esa manera, no sé si alguna vez le ha pasado. Por eso yo necesito de Dios en mi vida, para que Dios en mi vida, a través de su espíritu y su palabra, que es mi convicción y es mi guía, puedan conducirme a poder resolver los conflictos de mi vida. Entonces, resolver una cosa a la vez, muy valioso, importante. Una cosa a la vez. Yo espero que usted esté anotando esto, por favor. ¿Sí? Bien, sigamos. La siguiente regla que vamos a ponernos es, al enojarse se pondrá sobre la mesa solamente el asunto que haya causado la emoción negativa. ¿Sí? Es un poquito extendido lo que vengo diciendo, ¿no? O sea, solo el asunto que haya causado la molestia. No vamos a poner otros asuntos, solo un asunto y vamos a resolverlo. Y si no lo resolvemos, vamos a volver a él en un momento. ¿Por qué? Porque la siguiente regla nos dice, no debe traerse a colación asuntos que ya pasaron, que ya se discutieron y que no tiene ningún sentido volver a discutir. ¿Sí? A veces nosotros queremos traer, y esta es una de las clásicas de los conflictos, ¿no? Una de las clásicas de los conflictos es, siempre hablamos del pasado, terminamos hablando del pasado. El pasado, entonces estamos tan ocupados del pasado que no podemos resolver el presente. Y nosotros estamos viviendo en el presente, ¿cierto? Estamos de acuerdo que estamos en el presente, no en el pasado. Hoy es 17 de agosto y este es el día que tenemos. Mañana solo Dios sabe. Entonces ocupémonos de los asuntos de hoy. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero resolver un conflicto y empiezo a hablar del pasado? Sí que en 1980, que en 1900 no sé cuánto, no hiciste, no dijiste, no pusiste, es que tú eras tal cosa, es que tú eras tal otra, y estamos resolviendo un conflicto del presente y empezamos a traer a la mesa los conflictos del pasado. ¿Te ha pasado alguna vez? Pregúntate, ¿cómo te ha ayudado? Pregúntate cómo eso ha ayudado a que tu vida matrimonial sea mejor. O pregúntate cómo te ha perjudicado. Sí, pero es que esto no se puede quedar así. No, no se puede quedar así. Hay que perdonar. No se puede quedar solo así. Hay que perdonar. Si estamos juntos es porque deseamos estar juntos, porque decidimos estar juntos. Aún
por los errores o los errores que hayamos podido cometer en el pasado son eso, del pasado. Y por lo tanto debemos de vivir en el presente y debemos de aprender a superar el pasado, que no es fácil, que yo no estoy en sus zapatos, que solo usted sabe lo que ha sufrido, es cierto. Pero el reconectador de las relaciones se llama perdón. Y si uno no perdona, entonces no puede seguir adelante. Y entonces van a haber muchos más conflictos que no vamos a poder resolver porque yo no he resuelto, porque tengo un tema inconcluso en mi vida. ¿Y qué responsabilidad mía resolver? Dios me invita a mí a perdonar. Dios nos invita siempre a perdonar. Nos lo dice en el Padre Nuestro, la parábola de aquel rey que le perdonó millones al hombre y el hombre no le pudo perdonar unos miles que le debían. Y el Señor dice que así como hagamos nosotros, así Él hará con nosotros. No es que Dios no nos va a perdonar, es que Dios nos invita a perdonar a los demás. ¿Para qué? Para que nuestra relación sea sana. El perdón es como cortarle las ramas que no sirven a una planta. Ayudan que la planta aflore. Pero mientras esa hierba mala está creciendo en nuestra relación, entonces nosotros no vamos a crecer y no vamos a desarrollarnos hasta el punto de llegar a ser ese matrimonio saludable que Dios quiere en primer lugar y que también nosotros anhelamos, pero que a veces no queremos luchar por. Voy a tomar un último punto y mientras estoy hablando, me encantaría que usted pudiera, si tiene alguna pregunta, pudiera escribirla en el chat o prepararla allí en su hojita de papel y prepararla para el momento de las preguntas. Estoy para servirle con mucho gusto. La otra regla que vamos a poner y la última que vamos a mencionar el día de hoy es pedir tiempo para hacer una pausa. Qué valioso es cuando estás en un conflicto hacer pausas y qué perjudicial puede llegar a ser no hacerlo. Porque cuando no lo hacemos, entonces somos impulsivos, emocionales, a veces somos y hacemos cosas que luego nos arrepentimos por no tener la capacidad. Uno tiene que tener un termómetro en su vida o, si quiere imaginarlo así, un semáforo emocional que puede ir de verde, que significa que pase, que todo está bien, desde amarillo hacia la precaución, tenga mucha precaución, y el rojo que indica que no hay que pasar. Lo que implica es stop, hay que detenerse. Y cuando uno identifica dentro de uno mismo que estás llegando a un punto emocional en rojo, tienes que detenerte. Y cuando la pareja lo identifica también, hay que escuchar al otro para poder detenerse. Y hay que aprender a respetar las pausas. Yo oigo siempre de personas que quieren tomar una pausa. No todos quieren tomar una pausa. A veces la pareja, ambos no se dan cuenta de la necesidad que hay de la pausa y por eso se lastima. Pero otros quieren tomar una pausa y el otro no los deja y los sigue por toda la casa. Y son las 12 de la noche, no, yo quiero hablar y yo quiero esto, y son las 3 de la mañana y ahí está, y darle, y darle, y darle, y darle, y darle. Entonces, termina muchas veces la discusión haciendo muchísimo más daño por no tener esa capacidad de tomar una pausa. Ahora, hay pausas interminables, ¿verdad? Hay pausas interminables, hay parejas que se tomaron una pausa de 6 meses y no volvieron a tocar el tema, y más bien lo metieron debajo de la alfombra. Esas no son pausas, esas son postergaciones, ¿sí? Eso es querer ignorar un problema. Y eso es tener una bomba de tiempo en la casa. ¿Usted tendría una bomba de tiempo en la casa? Yo creo que no. Sin embargo, tenemos temas no resueltos que son como una bomba de tiempo para nuestro matrimonio. Una pausa es cuando yo le digo a mi cónyuge, necesito una pausa, necesito un tiempo porque esto está emocionalmente a punto de salirse de control. Y entonces convenimos que vamos a hablar en 2 días, en 3 días, en 8 días, en tal horario y en tal lugar. Y vamos a poder volver a retomar el tema. La pausa tiene un tiempo, la pausa tiene un lugar, la pausa tiene un plan. No es dejar las cosas a la deriva, así como ya no hablemos. Quiero evitar el tema, porque hay personas que quieren siempre evitar los temas, pero eso tampoco es pausa. Pausa es cuando intencionalmente decidimos retrasar un problema o una discusión de un problema con un tiempo específico.
Y entonces si tú sigues este marco de reglas, yo te garantizo que tus conflictos van a ser muchísimo más saludables. Si a esto le agregas escuchar al otro, hablar y expresar lo que sientes, filtrarlo a través del amor, que es el vínculo de la perfecta unión, dice la palabra de Dios, y que debe ser el filtro que nos lleve siempre, en todo momento y en todo lugar, en cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. El amor debe de prevalecer. Debemos de dejarnos conducir por el amor que nos da el Espíritu Santo, dice Romanos 5:5, que Dios ha llenado nuestros corazones con su amor por medio del Espíritu Santo. Entonces, termino con un resumen. Hay conflictos y hay diferencias. Hay situaciones que pertenecen al terreno de la aceptación, que no van a cambiar y que mi desafío es aceptarlas. Hay que aceptar ciertas situaciones de mi pareja y de la vida en pareja que hemos elegido tener. Y del otro lado están los conflictos, esas situaciones de la vida incómodas que van apareciendo a lo largo de la historia porque pensamos, sentimos, vemos la vida diferente porque somos hombre y mujer y entonces entramos en un conflicto. Pero que si nosotros seguimos estas reglas, este marco y nos movemos en él, no va a haber conflicto que nosotros no podamos resolver. Y entonces, en lugar de salir debilitados de un conflicto, sin duda alguna vamos a salir fortalecidos. Vamos entonces a darle espacio a las preguntas, si las hay, para que podamos responderlas y podamos generar también ese diálogo que pueda edificar su matrimonio. Puede ser una pregunta acerca de los conflictos, por supuesto, o alguna otra situación que esté usted atravesando en este momento en su vida matrimonial. Con mucho gusto, si está en mis manos, le puedo orientar. Muchas gracias, Víctor. Vamos a ver si en el chat hay algunas preguntas que nos hayan escrito. De momento no vemos preguntas todavía hechas. Bueno, aquí acaba de ingresar la primera. Te la leo, Víctor. Dice, buenas noches, permítame felicitarle por su excelente ponencia. Tengo una pregunta. ¿La relación amorosa entre nosotros debe ser objetiva o subjetiva? Entendiendo que el lado objetivo es ser materialista y fijarnos mucho en lo físico, condicionar la lealtad ante este punto, o por otra parte, que sea subjetivo, es decir, que el amor en la relación sea sin condiciones y lo más importante sea el corazón. Esa es nuestra primera pregunta, Víctor. Bueno, yo diría que una relación es las dos cosas. No puede ser únicamente una de esas cosas, uno de esos aspectos. Eh, no puede ser solamente objetiva porque va a quedar limitada, ¿verdad? Va a quedar limitada al terreno del objetivo, lo que eres, lo que me das, lo que haces, lo que dejas de hacer, ¿sí? Pero debe ser objetiva en el sentido de ver la realidad de mi relación, es decir, no puedo negar si hay, si hay problemas, si hay abuso, si hay indiferencia, si hay falta de compromiso. En ese sentido, yo estoy llamado a ser objetivo, ¿sí? Y por otro lado, no puede ser únicamente subjetiva o no puede faltar, digamos, esa parte que menciona la persona subjetiva de, de ser incondicional. De hecho, el amor incondicional es lo que sostiene una relación y todas las personas que estamos aquí reunidas, en el fondo de nuestro corazón, lo que más necesitamos y lo que más anhelamos es ser amados incondicionalmente. Es decir, que nuestro cónyuge nos ame tal y como somos, que no quiera cambiarnos, sino que nos acepte como somos. Eso es lo que todo ser humano anhela y lo que le va a hacer sentir, experimentar una seguridad y a la vez lo va a llevar a una dinámica en el matrimonio
de mayor entrega y de mayor compromiso. Entonces, yo diría, si entendí bien la pregunta, que las relaciones son las dos cosas, de una forma subjetivas, románticas, si lo quiere ver así, basadas en el amor incondicional, pero de otro lado, objetivas a la hora de ver las debilidades o los problemas que tenemos. Muchas gracias, Víctor. La siguiente pregunta dice así: ¿dónde es el mejor lugar para resolver problemas? Pues el mejor lugar puede ser cualquier lugar en donde usted pueda encontrarse a solas, ¿sí? Por ejemplo, si somos padres, un lugar obviamente no es enfrente de nuestros hijos, ¿sí? Eh, Va a depender muchísimo de la pareja, porque hay personas que pueden resolver un conflicto tomándose un café y hay personas que necesitan resolverlo en su habitación. Yo no le diría que hay un mejor lugar, yo le diría más bien que identifique cuáles son los lugares no correctos o cuáles no harían bien a su relación, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, prefiero discutir esto en un lugar público porque allí las cosas van a ir mejor o se van a mantener en un marco y no en un lugar privado. Pero en ese caso ya estamos hablando de problemas mayores. Pero insisto, creo que la mejor manera es darme cuenta de cuáles no son los lugares que van a funcionar o que pueden provocar a la larga problemas mayores para mí. Pero que el lugar sea siempre a solas. Esa sería mi respuesta. Muy bien, la siguiente pregunta dice: ¿qué consejo nos podría dar si a mi pareja le es difícil hablar de los conflictos y no toma él la iniciativa de hablarlos? Pues ese es un problema que vamos a encontrar muchas veces. Eh, es una cuestión de temperamentos, es una cuestión de personalidades, es una cuestión de, pues no soy adivino ni estoy viendo, pero me imagino que esa es una pregunta de una mujer. Eh, pues es una cuestión de diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres eh, pasan con mucha facilidad de página y a veces solemos creer ingenuamente que las cosas ya están resueltas, cuando no lo están. Y entonces no queremos hablar del asunto porque según nosotros ya la resolvimos. O sea, yo ya te dije discúlpame y discúlpame y entonces ya para mí todo quedó listo. Entonces hay que entender que la mujer se detiene más en las situaciones y hay que acompañarla en ese camino. Yo a tu pregunta lo que te diría es eh, lo que he dicho muchas veces, ¿no? Que la vida se trata de hacer lo correcto, no de que los demás hagan lo correcto. Tú haz lo correcto, la parte que te corresponde a ti dentro de tu vida matrimonial, y sí te animaría a que trataras de crear un clima y un momento adecuado para hablarle a tu pareja acerca de lo que sientes. Tal vez no pueden hablar, pero tal vez le puedas escribir y hacer saber aquellas situaciones que te molestan, aquellas situaciones que no están resueltas dentro de ustedes, ¿sí? Puede ser un tema también que ya hayan hablado tantas veces que él no quiera volver a hablar. Eh, Puede ser un tema, como ya lo dije, que tenga que ver con aceptación más que con resolución. O sea, hay diferentes matices. Pero lo que yo siempre digo en este sentido es que solo soy responsable de mí. Yo no puedo meterme en la cabeza de mi cónyuge, ni en su corazón, ni en sus acciones. Yo solo puedo hacerme cargo de mí y hacer lo que a mí me corresponde dentro de la relación. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se resuelve la falta de confianza debido a mentiras descubiertas en el pasado? La confianza es uno de los pilares fundamentales de una relación, junto con el amor y la comunicación. Y lo delicado de la confianza es que uno no puede más o menos confiar. Uno confía o no confía, ¿sí? Yo te diría que la falta de confianza, pues primero que te va a llevar un tiempo, que no pretendas que ya mañana confíes o que la otra persona confíe en ti ya mañana después de una situación delicada como una mentira, un engaño, una traición, ¿sí? Primero que estés consciente que va a llevar tiempo, ¿sí? Lo resuelves uno con tiempo, dos con perdón, te diría yo, no vas a poder confiar en alguien en que no has perdonado, ¿sí? Tres, cuando asumes la pérdida
O sea, lo que ya pasó no lo puedes cambiar. Y 4, te diría yo, viendo las señales. Muy objetivamente, muy saludablemente, muy pidiéndole mucha sabiduría a Dios, mira las señales y espera, ¿verdad? Porque las personas pueden engañarnos un día, una semana, un mes, pero no toda la vida. Entonces uno va viendo las señales y uno sí tiene que ver las señales. Digamos, te digo, algo que pasa en clínica, la infidelidad, ¿sí? O sea, ok, yo fallé y todo, estoy arrepentido. Vengo con mi esposa, le digo que estoy arrepentido. Ok, te voy a dar una segunda oportunidad, ¿sí? Pero tengo con 3 candados mi teléfono, tengo huella, tengo patrón, tengo clave, tengo todo y voy al baño con el teléfono y no lo dejo ni a sol de asombro. O sea, yo quiero generar confianza, entonces tengo que dar buenas señales. Entonces, mira las señales que la otra persona te está dando. Debería de estarte dando buenas señales para que puedas confiar en él, ¿sí? Y el tiempo y el perdón y asumir la pérdida te van a ayudar a generar confianza. La siguiente pregunta nos dice, ¿es válido que la intimidad sea parte de resolver el conflicto o solo es una forma de evadir la situación? Pues va a depender mucho de la pareja y va a depender del problema que están llevando a cabo, porque digamos, dentro de la relación hay algo que se llama desagravio, ¿verdad? Mientras más capacidad de desagravio tenga una pareja, mejor le va a ir. O sea, podemos tener un conflicto, podemos haber peleado, podemos habernos equivocado, pero digamos, yo te miro y tú me miras y con una mirada nos reconciliamos, o nos damos un beso, o nos damos un abrazo, nos reímos, o yo te hago una cara chistosa y tú te ríes conmigo, nos abrazamos y ahí quedó el conflicto, ¿sí? Hay personas que en esa capacidad de desagravio pueden hacer de la intimidad un momento de desagravio, pero va a depender mucho de cuál es la situación que está llevándose a cabo. O sea, cuando es una situación muy grave que lo que requiere es comunicación, es sentarse a hablar, sí, allí sí, la, la intimidad pasa a ser únicamente un medio para no enfrentar un problema real, ¿verdad? Y una especie de juego, ¿verdad? En donde a veces al menos una de las personas dentro del matrimonio usa eso como para no afrontar el problema. Y sí hay que tener cuidado con eso, sobre todo porque cuando se dan este tipo de situaciones, al menos una de las personas, aún dentro de esa misma intimidad, no se va a sentir ni cómodo, ni, y probablemente después al final se sienta pues usado, usada, ¿verdad? Además, dentro de la intimidad debe de haber una conexión emocional y no únicamente una conexión física. Así que es muy difícil lograr una conexión emocional dentro de un contexto de un conflicto grave. Gracias, Víctor. La última pregunta que me aparece en el chat dice, em, cuando creemos que terminó el problema, si sigue mi cónyuge recordándolo y vuelve con lo mismo meses después, ¿qué podemos hacer? Pues lo que puedes hacer es hacerte cargo tú de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus conductas. Es decir, lo que puedes hacer es no engancharte con ese tipo de situaciones, porque si tú te enganchas, entonces sí el conflicto va a ser eterno, pero es tu responsabilidad, digamos, decidir si te enganchas o no en una nueva situación nuevamente. Esa es una de las cosas que puedes hacer y sobre la cual tienes pleno control, porque eso es importante. Sobre qué cosas tengo yo pleno control, ¿sí? Esa es la primera. La segunda cosa que puedes hacer es preparar un camino y confrontar a la persona y expresarle tus sentimientos acerca de lo que está sucediendo. Hay 5 cosas importantes que puedes tomar en cuenta a la hora de hablarlas, digo siempre. Primero, hablarle en primera persona. Segundo, hablarle de los hechos concretos. En este caso, los hechos concretos son, eh, me molesta que vuelvas a traer a colación un problema del pasado. Tercero, entonces, primero, háblale en primera persona. Segundo, háblale de tus sentimientos, es decir, cómo te sientes tú. Tercero, de tus hechos concretos. Y cuarto, hazle una petición, que en este caso sería no volver el tema a, a nuestras vidas, porque no nos está ayudando, no nos está beneficiando. ¿Sí?
primero hazte cargo tú, que es lo que está en pleno control, repito, y luego puedes, por supuesto, confrontar y decirle a la persona asertivamente lo que está sintiendo y lo que tú necesitas como cambio. Gracias, Víctor. Tenemos un comentario aquí para terminar. Dice, por mi parte, trato de que nuestra relación sume a nuestras vidas. Amo a mi mujer y la admiro, pero quiero que sea mejor y hacer mucho, mucho más de lo que ya es. Creo mucho en el crecimiento personal, es por eso que trato de mejorar para ella y trato de hacerle ver lo que ella puede mejorar de su persona para bien de nuestra relación. Sin embargo, a ella le ha costado bastante aceptar la idea de que algo está mal, muestra muy poco interés y no lo acepta. ¿Qué consejo me puede dar para ayudarla? Wow. Pues me la pone difícil porque mi respuesta no le va a gustar. Sí, eh, pues sí, el trabajo nuestro como cónyuges es liberar los sueños de las personas, estoy de acuerdo en eso, pero hay que liberar los sueños de ellos y de ellas, no nuestros sueños, ¿sí? Su visión de vida, no nuestra visión de vida, ¿sí? Yo no le puedo decir a mi esposa que tenga la visión de vida que yo tengo para ella o la elección que yo ya tuve para ella, porque la que tiene que tener una visión de vida es ella y yo acompañarla en esa visión y en su proceso. Entonces, yo más bien te diría, no estoy a favor ni de la mediocridad, ni de la tibieza, y por supuesto el crecimiento personal es muy valioso, pero cada quien también crece de maneras distintas y a diferentes ritmos. Y el crecimiento debe de venir como consecuencia de un darse cuenta. Solo cuando uno se da cuenta que necesita ese crecimiento tiene relevancia. Pero si es otro el que se está dando cuenta, no tiene sentido. Hoy una señora me decía, un señor me decía, mire, Víctor, yo quiero tener una cita con usted, con mi pareja, pero ¿será que me hace favor de llamar a mi esposa para decirle y convencerla de que venga a la terapia? Y yo le dije, estoy para servirte con muchísimo gusto, pero lo único que no puedo hacer es llamar a tu pareja. Es decir, ella tiene que venir cuando ella crea que necesita una terapia. Y mientras eso no suceda, no tiene ningún sentido. Así que el crecimiento tiene que ver también con eso, con que tu esposa se dé cuenta. Y más bien yo te diría lo que decíamos, ¿no? Que la ames incondicionalmente y que la ames como es, en su forma particular de ser. ¿Sí? No sé si tendrá algo que ver con lo que me estás diciendo, pero te pongo un ejemplo. Tal vez no tiene nada que ver, pero tal vez tiene que ver con alguien más que está aquí. ¿Sí? Hay gente que me dice, por ejemplo, es que me he topado con casos que me dicen, es que yo me divorcié de mi esposa o me separé de ella porque yo quería una mujer profesional en mi vida. Y ella me dijo, mira, yo quiero dedicarme a ser ama de casa, a cuidar a mis hijos y a quedarme en la casa. Y este señor me dijo un día, no, yo no quería eso. Y entonces yo no puedo aceptar eso. Yo quiero una mujer profesional. ¿Sí? Entonces, eso no es amor incondicional. ¿Sí? Yo no puedo, digamos, amar a una persona dependiendo de sus títulos o dependiendo de sus logros. Yo amo a la persona por lo que es, no por lo que tiene o por los logros que tiene. Alguien más me dijo, yo no podría andar con una mujer que mire novelas. ¿Sí? O sea, yo quiero una mujer intelectual, yo quiero una mujer que le gustan los libros, la pintura, la música. ¿Sí? Ahí también te estás equivocando. Tienes que amar a la persona que elegiste tal y como es, con sus defectos y virtudes, con su forma particular de ser, ¿sí? Entonces, tú puedes crecer, déjala a ella que crezca a su ritmo y en su visión de vida. Y allí vas a lograr lo que estás buscando, que ella sea mejor, cuando la ames incondicionalmente. No sé si hay algo más. Ahí estamos, Víctor. Muchas gracias por responder todas las consultas de nuestra audiencia y pues vamos a ir dando fin a nuestra sesión. Queremos darle las gracias a todos los matrimonios que hoy se conectaron. Esperamos que esto siembre una semilla de amor en sus corazones y les ayude a salir adelante. Sabemos los retos que enfrentamos en el matrimonio y pues qué mejor que escuchar estas palabras de sabiduría y cimentadas en la palabra de Dios para